Listo. Buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación les vamos a exponer los cuatro informes pertenecientes al de preparación de soluciones, al de coloides, al de cinética y equilibrio y finalmente el de pH y amortiguadores. Yo me encargaré de explicarles el procedimiento experimental y los resultados de preparación de soluciones. Bueno, para el de preparación de soluciones, primero que todo, eh, en 50 mililitros de una solución acuosa de NaCl al 2%, digamos, inicialmente se realizó el cálculo para determinar la cantidad de sal que se debía utilizar en este y ese se calculó como un resultado. Y aquí está la fórmula. En total fueron 0,01 gramos de NaCl. Luego utilizamos, por así decirlo, un vaso de precipitados, lo ponemos encima de la balanza electrónica y calculamos 1 gramo. De este gramo le agregamos agua destilada para poder disolverla y digamos una vez esté disuelta la sal, vertimos el contenido del vaso de precipitados en un matraz aforado de 50 mililitros y en caso de que le falte agua, a este se le agregó más para que logre llegar a la marquilla del matraz aforado. Luego tapamos el matraz y lo agitamos. Pesamos el vidrio reloj en la balanza electrónica y lo fuimos anotando en este cuadro, en el cual aquí están los resultados básicamente. Y a continuación pesamos el vidrio reloj con la solución acuosa y por último, básicamente, metemos el vidrio reloj en la solución acuosa, con la solución acuosa, perdón, en una estufa durante 10 minutos. Luego de ese transcurso de tiempo, lo que hicimos fue el vidrio reloj, digamos, pesarlo, básicamente, a ver cuánto se absorbió la humedad en la estufa. Bueno, aquí en el análisis de los resultados, digamos como el peso del vidrio reloj inicialmente fue 41,67 gramos, el peso del vidrio reloj con la solución fue 44,62 gramos, el peso de la solución fue de 2,95 gramos, el volumen de la solución de sal colocada en el vidrio reloj fue de 3 mililitros, digamos el peso del vidrio reloj con la sal seca fue 41,74 gramos, el peso del soluto fue 0,7 gramos y el peso del solvente evaporado fue 2,84 gramos. Aquí fue como la explicación básicamente de todos los datos que sacamos. Digamos, para sacar el peso de la solución, digamos, prácticamente fue el peso del vidrio reloj menos el peso del vidrio reloj con la solución acuosa y aquí se sacó el peso de la solución. Para sacar el peso del soluto fue básicamente el peso del vidrio reloj menos el peso del vidrio reloj con la sal, que nos dio básicamente 0,7. Aquí fue el peso, para esta fórmula fue el peso del vidrio reloj con la solución. Bueno, para sacar el peso del solvente evaporado prácticamente, fue el peso del vidrio reloj con la solución menos el peso del vidrio reloj con la solución seca. Y aquí sacamos eso. Y ya, digamos, en los otros ejercicios que hicimos para la preparación de 25 mililitros de una solución acuosa, se realizó los cálculos adecuados para determinar la cantidad de sulfato de cobre que debe utilizar en el proceso. Aquí hicimos la fórmula, que fue el 2,5%. Lo multiplicamos por 25 mililitros y lo dividimos por 99, lo cual nos dio un 0,63 gramos de sulfato de cobre. Y lo aproximamos básicamente a 10 mililitros. Luego usamos un vaso de precipitado de 50 mililitros y lo ponemos sobre la balanza mecánica. Luego calculamos la cantidad, que fue 0,63 de sulfato de cobre. Y a continuación agregamos agua destilada en ese vaso de precipitado y lo disolvimos prácticamente. Ya cuando se ha disuelto, lo traspasamos en contenido un vaso de precipitado matraz aforado de 25 mililitros y luego tratamos de completar con mucho cuidado el volumen hacia el aforo y luego lo tapamos el matraz. Y aquí como tal nos dio un 2,5% de la solución acuosa diluida. Y por último, aquí hicimos los cálculos para la preparación de la solución de las soluciones acuosas diluidas. Digamos con la ayuda de una pipeta graduada de 10 mililitros, básicamente sacamos 5 mililitros de la solución de sulfato de cobre preparada y la vertimos en un tubo de ensayo y luego le agregamos básicamente otros 5 mililitros de agua destilada y le calculamos la concentración. En eso nos dio un 2,5% de la solución acuosa.
Y luego de eso, con la ayuda de una pipeta graduada de 10 mililitros, pasamos 10 mililitros de la solución acuosa a otro tubo de ensayo para que finalmente nos diera un 0,5% de la solución acuosa diluida. A continuación, vamos a pasar con el compañero Humberto, el cual le va a explicar la práctica de coloides que realizamos. Bueno, buenas tardes. En la práctica de coloides tenemos como inicialmente los materiales y métodos. Bueno, la preparación de sistemas coloidales por condensación. Para realizar un sistema coloidal por medio de una condensación se deben agregar 3 gotas de solución de AgNO3. Allí podemos observarlo en la imagen. Siguiente. Seguido a esto tenemos que por gel, primeramente agregamos 0.5 mililitros de una solución de concentración saturada de acetato de calcio en un vaso precipitado con 2 mililitros de etanol y obtuvimos ciertas reacciones. Por último, se toma una pequeña parte y se le agrega agua y se determina si el gel es hidrófobo. Tenemos la preparación de un sistema coloidal por preparación de gel, como se observa en la imagen. El siguiente paso fue la preparación y estabilización de emulsiones. Lo que se utilizó fueron 3 mililitros de agua, posteriormente se agregaron 3 gotas de aceite y después jabón. Tenemos la floculación con arcilla. En el cuarto experimento se utilizaron 3 tubos de ensayo que contenían 10 mililitros de suspensión de arcilla. Se añadió solución de NaCl 0.02 al primer tubo de ensayo y se añadieron 5 mililitros al segundo tubo de ensayo. La solución de CaCl2 con 0.02 y en un tercer lugar 5 mililitros de solución de AlCl3. Seguido a esto se dejó en reposo unos minutos para ver los resultados. Bueno, en los resultados y análisis. Como final tenemos la preparación de los sistemas coloidales de manera general, que por condensación, después de que la solución haya estado en reposo durante un tiempo, verá por qué el nitrato de plata no estaba completamente diluido y algo de arena o forman algunos cristales, además de color amarillento y precipitación. En la producción de gel, se puede observar la formación de gel en la parte condensada y o dispersor de espesor, salvo la presencia de burbujas que indican que se ha producido la reacción. En la preparación y estabilización de emulsiones, al mezclar el agua y el aceite notamos que no se mezclan, pero después de aplicar el jabón vimos cómo pasa, extiende y vemos que después de agitar se forma una espuma que permanece permanentemente de esa manera. Por último, la floculación con arcilla, en donde observamos que este experimento, la solución de NaCl con un 0.1 tiene un color ligeramente más claro en comparación con la solución de NaCl con 0.02, que tiene menos asentamiento para una solución de AlCl3 con 0.02 y CaCl con 0.02. Observamos que el primero, en cambio, tiene una fijación mucho mayor por la claridad de su color. Para concluir, el comportamiento de las partículas, el estudio de los coloides nos permite comprender cómo las partículas se dispersan e interactúan entre sí en un medio líquido o gaseoso. Muchas gracias. Bueno, a continuación el compañero Harold Magin nos va a explicar un poco acerca de la cinética y equilibrio, que fue la práctica de laboratorio número 6. Muy buenas tardes, profe. Yo les voy a hablar un poquito sobre el análisis y resultados sobre la práctica de cinética y equilibrio, en el cual procedimos en nuestro primer procedimiento, que fue el efecto del área de contacto
con reacciones heterogéneas, lo cual nosotros procedimos a utilizar 2 vasos de precipitados en los cuales vertemos 5 ml de HCl a 1 molar, que es ácido clorhídrico. Después procedimos a colocar en cada uno de los vasos una tira de magnesio de 2 centímetros. Cabe recalcar que una fue larga y la otra estaba doblada. Al introducir las tiras, podemos observar nosotros que en el magnesio se empezó como a efervecer. Al paso de los 24 minutos se deshizo la que fue la tira doblada, en cambio la que se puso con la tirita larga normal se tardó 30 minutos en deshacerse, lo cual en este proceso obtuvimos dos de magnesio más uno de oxígeno, el cual nos formó 2 Mg con O. Eh, les voy, Les voy a hablar sobre el efecto de la naturaleza de los reactivos, en el cual se dio que cogimos 2 tubos de ensayo, en el uno agregamos 5 ml de sulfato de hierro a 1 molar, 0,1 molar, y al otro tubo 5 ml de ácido oxálico también al 0,1 molar. Después de haberle agregado las gotas de permanganato de potasio al sulfato de hierro, lo que tuvimos fue prácticamente una reacción inmediata, pasando de un color azul a un color plateado, y lo cual procedimos a determinar que era un compuesto inorgánico, ya que no contaba con presencia de carbono. En el tubo que tenía ácido oxálico al 0,1 molar se tardó 8 minutos en reaccionar después de haberle agregado las gotas de permanganato de potasio, lo cual pasó de un color azul a un color transparente. Y en este proceso nosotros determinamos que era un compuesto inorgánico, ya que contenía carbono. En el efecto de la temperatura, lo que utilizamos nosotros fue un tubo de ensayo en el cual agregamos 5 ml de ácido oxálico al 0,1 molar y procedimos a calentar sin que agregarle las gotas del permanganato de potasio, lo cual obtuvimos la reacción en 2 segundos, a diferencia de la reacción anterior a temperatura ambiente, en la cual se tardó 8 minutos, lo cual pasó de un color azul a un color transparente, en el que nosotros podemos decir que la velocidad de esta reacción se vio beneficiada por la temperatura al introducir la sustancia a temperaturas altas, lo cual hace que las moléculas se muevan a una mayor velocidad, generando así una reacción más rápida. En nuestro procedimiento de los efectos de los catalizadores utilizamos 2 tubos de ensayo, en el cual se agregó 5 ml de almidón al 0,5% y 0,5 ml de HCl y saliva. El color inicial era un azul claro y al agregarle el HCl la sustancia no cambió al paso de 40 segundos. En cambio el tubo con saliva al cabo de los 30 segundos cambió de un color azul a un color transparente. Y nuestro último procedimiento, que fue en el equilibrio químico en principio y ley de Chatelier, lo que pudimos nosotros observar fue la demostración cómo el cromato de sodio pasa a dicromato de sodio en un medio ácido y cómo el dicromato de sodio pasa a un cromato de sodio en un medio básico. Muchas gracias. Listo. A continuación les vamos a explicar el informe número 7, que es el correspondiente a la práctica de pH amortiguadores. A continuación el compañero Humberto les va a explicar, el compañero Harold Magis les va a explicar el proceso experimental de la hidrólisis de sales. En la hidrólisis de sales lo que procedimos nosotros fue hacer en 3 tubos de ensayos adicionar 2 ml de la solución de sales de NH4Cl y NaCl y NaCOHCH3, y con tiras de papel de indicador de pH calcular el pH en cada una de las soluciones. Bueno, el siguiente fue soluciones amortiguadoras.
en donde en un tubo de ensayo se mezclan 5 mililitros de ácido acético, 0.3 milímetros con 5 mililitros de acetato de sodio al 0.3 molar y medir el pH para esa solución. Por consiguiente, el otro tubo de ensayo divide esta solución en dos partes de 5 mililitros. En uno de ellos, en uno de los tubos, se añade 1 mililitro de HCl al 0.1 molar y en el otro tubo se agregó 1 mililitro de NaOH al 0.1 molar y se midió el pH de cada uno de los tubos. La medición de estas sales con el pH más exactas, ya que el objetivo de este instrumento es medir con exactitud el nivel de acidez o alcalinidad de determinadas sustancias, midiendo la cantidad de hidronios o hidroxilos que presenta. Bueno, a continuación les vamos a explicar el proceso experimental del ácido, de la titulación del ácido base. Bueno, en el laboratorio lo que hicimos fue en un Erlenmeyer agregarle 5 mililitros de vinagre, o sea, el ácido acético, y 45 mililitros de agua destilada. Luego llenamos una bureta al ras con una solución de hidróxido de sodio al 0,5, al 0,05%, 0,5 molar, y ajustamos la bureta a tal modo de que no queden burbujas dentro de ella o pues que esté completamente cerrada para que no se no derrame el hidróxido de sodio. Luego le agregamos al vaso de precipitado, al Erlenmeyer, perdón, le agregamos 2 gotas de fenolftaleína, perdón, y a la solución por titular. Y luego observamos el color que adquiere la solución. Digamos, colocamos la bureta arriba del Erlenmeyer y dejamos caer pequeñas gotas suavemente, evitando las salpicaduras del reactivo. Y a su vez fuimos agitando la solución después de cada adición del goteo. Y continuamos hasta que el indicador cambie de color y permanezca constantemente. Ahora en los resultados, el compañero Harold les va a explicar lo de la hidrólisis de sal y los resultados que obtuvieron. Sí, claro, en lo que fue en la hidrólisis de sales, en los 3 tubos de ensayo, nosotros procedimos a pesar 0,1 gramos de diferentes sales. Luego le agregamos los 20 ml de agua y procedimos a revolver, lo cual nos dio que la acidez de la solución se debe a la composición de la sal. Para medir el pH utilizamos el papel del indicador universal, el cual nos dio que con el ácido de sodio el color que nos mostró fue de un pH en 5. En los ácidos de la concentración de iones, que es H+, lo cual es alta cuando es ácida. En cambio con el cloruro llegó a un pH de 6. Y con el carbonato la acidez del pH llegó hasta 12, lo cual nos indica que entre más alta es una base, los OH son los dominantes. Bueno, en soluciones amortiguadores, la función de los amortiguadores es regular los pequeños cambios. El ácido acético, es débil. El acetato de sodio es una base conjugada o sal. Se midió 5 mililitros de ácido acético vertido en un beaker. En el mismo se echó 5 mililitros de acetato de sodio. En 2 tubos de ensayo se echó 2 mililitros de las mismas soluciones en cada una, 2 de cada uno de los mismos en el mismo tubo. En uno se agregó 0.5 de HCl y en el otro hidróxido de sodio. Ahí como podemos observar en la imagen, el hidróxido de sodio es una base, se obtuvo un pH de 13 y el HCl, que es ácido, un pH de 4. Bueno, a continuación les vamos a explicar un poco acerca de la titulación del ácido base. Digamos aquí como tal, el ácido acético diluido en los 5 mililitros, y a lo cual le agregamos los 45 mililitros de agua destilada y le llenamos
llevamos la boleta con hidróxido de sodio. Para que esa solución cambiara a un contorno rosa, se gastaron básicamente 16,4 mililitros de dióxido de sodio para que básicamente el soporte fuera del ácido. Y eso es todo, compañeros y profesor. Aquí expusimos los 4 informes. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, por favor, en los comentarios. Muchísimas gracias.